Ahora voy a grabar sobre vasos del corazón. Bien, los vasos del corazón principalmente están formados por las arterias coronarias. Las arterias coronarias salen de este vaso, que forma su callado, que es la aorta. Se va a dividir en una coronaria derecha, que es esta, que pasa por el surco aurículo ventricular derecho. Si vemos desde arriba, está todo rayado porque es la segunda vez que grabo este video. Acá está la válvula semilunar o semidia aórtica y salen las coronarias. La coronaria derecha sale por el surco aurículo ventricular derecho y se hace posterior. Va a terminar yendo por acá. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. En el surco aurículo ventricular derecho viene la arteria coronaria derecha, que se venía de la cara anterior y da la vueltita, como se ve aquí. Viene así, da la vueltita hacia posterior. Del lado izquierdo, acá la aorta va a dar la arteria coronaria izquierda, que tiene un trayecto muy corto. La coronaria izquierda tiene un trayecto muy corto. Pasa por detrás del tronco pulmonar que viene subiendo. Acá está el tronco pulmonar. Acá imaginen que da la aorta acá, la coronaria izquierda. Pasa por detrás del tronco pulmonar. Y por debajo de esta prolongación, que es la orejuela izquierda, se divide en sus dos ramos terminales. Una que va a ir entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es esta en rojo, que es la arteria interventricular anterior, o también llamada descendente ventricular anterior. Y una que se va entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por el surco aurículo ventricular izquierdo hacia posterior, más o menos hacia acá. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Por el surco aurículo ventrículo izquierdo se va la otra ramo terminal de la coronaria izquierda. ¿Cuál es esta arteria? Se llama arteria circunfleja. No es este señalado en verde porque esto es una vena que está por encima de esa coronaria, de la circunfleja. Que esto es el seno coronario. Por debajo de la aurícula izquierda vamos a tener la arteria circunfleja y el seno coronario. Esta arteria circunfleja viene por el surco aurículo ventricular izquierdo. ¿Y quién venía por el surco aurículo ventricular derecho? La coronaria derecha. Van a ver que acá en la cara posterior era donde se juntaban todas las cavidades. Esta era la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Acá se formó una cruz que era la cruz de Haas, que está en el primer video del corazón. En esta cruz de Haas, la primera arteria que llegue, o sea la circunfleja por el surco aurículo ventricular izquierdo, o la coronaria derecha por el surco aurículo ventricular derecho, llega a la cruz de Haas, este punto medio, va a dar un ramo terminal que se mete entre los dos ventrículos, pero hacia posterior. Este ramo terminal que estoy señalando ahora. ¿Cómo se llama el surco entre los dos ventrículos, pero hacia posterior? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Se llama surco interventricular posterior, ya que acá adelante estaba el surco interventricular anterior. ¿Qué arteria viene por el surco interventricular posterior? Viene la arteria interventricular posterior, del mismo nombre. También a veces se llama descendente ventricular posterior. Lo que pasa es que esa arteria cambia quién la origina. La va a originar la primera arteria que llegue acá, al punto de la cruz de Haas, al punto medio. Generalmente, la que llega primero es la arteria coronaria derecha. Es esta la que llega primero. En la mayoría de los casos la coronaria derecha. En los siguientes casos, llega la circunfleja primero. Eso se llama dominancia. Generalmente, entonces, ¿quién es la arteria dominante? La coronaria derecha. En los otros casos, ¿quién llega primero? La circunfleja. A veces, creo que es un 5% o 10%, llegan las dos al mismo tiempo. Y en un 1%, una arteria es supradominante. O sea que una prácticamente domina, la otra es inexistente, generalmente la coronaria derecha. Pasa que, por ejemplo, la coronaria derecha sigue de largo y luego da la interventricular posterior. Eso se llama supradominancia. Entonces está primero la dominancia, que es cuando una arteria llega a la cruz de Haas y da la interventricular posterior. Generalmente, ¿quién es? La coronaria derecha.
Eso ocurre en un 60% de los casos, creo. Luego en un 30% es la circunfleja, que es la dominante. En un 10% ambas son codominantes, llegan al mismo tiempo. Y en muy poco porcentaje era lo de supradominancia, que una llegaba y dominaba sobre la otra era inexistente. Esto no recuerdo bien cómo eran los porcentajes, pero tienen que saberlo por las dudas. Y eso en realidad es lo que tienen que saber de arterias del corazón. De venas del corazón, van a ver que acá, en el surco interventricular anterior, por delante de la arteria interventricular anterior o descendente ventricular anterior, viene una vena cardíaca, que es la vena cardíaca mayor o magna. En realidad se dice que está acá la vena interventricular anterior, acompañando la arteria interventricular anterior. Esta vena sube y luego se hace posterior y acompaña a la arteria circunfleja. Cuando acompaña a la arteria circunfleja, esta vena interventricular anterior se llama vena cardíaca magna o cardíaca mayor. Pero algunos autores toman que toda la vena se llama vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Es un embole. Pero en resumen, lo que tienen que saber es que, acompañando a los dos ramos terminales de la coronaria izquierda, va a haber una vena. ¿Cómo se llama esta vena? Generalmente se llama vena cardíaca magna o mayor. En la mayoría de los autores la nombran de esa manera. Otros autores toman que hasta este sector viene la vena interventricular anterior, acompañando a la arteria interventricular anterior o descendente ventricular anterior, y luego acompaña a la arteria circunfleja. Cuando acompaña a la arteria circunfleja, se denomina vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna va por el surco aurículo ventricular izquierdo y llega acá posterior. Enseguida esa vena vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor se ensancha, se dilata y forma lo que se llama el seno coronario. Entonces, ¿quién forma este seno venoso, el seno coronario? La vena cardíaca magna. Lo preguntan, ¿quién la forma? Vena cardíaca magna o cardíaca mayor. Es su principal afluencia. El seno coronario entonces está formado por la vena cardíaca mayor o magna. ¿Qué otras afluencias tiene este seno coronario? Va a haber una vena acá al costado de la aurícula izquierda, que se llama vena de Marshall. Otra que viene por detrás del ventrículo izquierdo, que es la vena marginal izquierda. Otra que viene en el surco interventricular posterior, que es la vena cardíaca media. Y otra que viene por el surco auriculoventricular derecho, que es la vena cardíaca mínima o menor. Estas tienen que saberlas que están. Pero ¿quién es su principal afluencia? La vena cardíaca magna o mayor, que viene de acá adelante. Esta, la vena cardíaca magna o mayor, se ensancha y forma el seno coronario. Ya cuando se forma el seno coronario, recibe estas otras venas que nombré, que es la vena de Marshall, arriba de la aurícula izquierda, por debajo del ventrículo izquierdo, la vena marginal izquierda, la vena cardíaca media, por el surco interventricular posterior, acompañando la arteria interventricular posterior, y la vena cardíaca mínima o media, que está acá posterior, en el surco auriculoventricular derecho. Todos desembocan en el seno coronario. El seno coronario, lo que tienen que saber es que desemboca en esta aurícula. ¿Qué aurícula es? La aurícula derecha, ya lo nombré. Y se relaciona con la estructura del sistema cardionector. Se relaciona con el nodo aurículo-ventricular. Ese nodo está relacionado con la actividad eléctrica del corazón. Siempre recuerden, el seno coronario desemboca en la aurícula derecha y se relaciona con un nodo. ¿Qué nodo es? El nodo aurículo-ventricular. Este seno coronario se abre más o menos aquí más o menos, en la aurícula derecha por una válvula. Esta válvula se denomina válvula de Tevesio. Entonces, ¿qué es la válvula de Tevesio? Es la válvula por la cual el seno coronario ingresa a la aurícula derecha. Y creo que al inicio tenía como otra válvula, que se llamaba también válvula de Busens, igual a
de neuro. Creo que se llama válvula de Bius es la del inicio y la de Tevesio, donde se emboca en la aurícula derecha. Y eso es lo de arterias y vena del corazón. Hay más cosas que tienen que saber. Las colaterales tienen que saber, no las tienen que saber en realidad. Pero más o menos tienen que saber alguna importante que no nombré, que está. Principalmente se tienen que saber las arterias coronarias, trayecto en que se dividen, derecha, continuación posterior, izquierda se divide en arteria interventricular anterior y circunfleja que se va hacia posterior, juntan en la cruz de Haas y dan la interventricular posterior. Generalmente da la arteria dominante. Venas. Principal vena es la vena cardíaca magna o mayor, que está adelante aquí. Acompaña primero la arteria interventricular anterior y luego se hace posterior. Y acompaña la circunfleja. Enseguida que se hace posterior, se convierte en seno coronario. Recibe a las otras venas y desemboca en la aurícula derecha por la válvula de Tevesio. Y eso es lo de vasos del corazón.